propiamente, en cuanto a las luxofracturas de Montegia, tenemos pues que tener claro que esta lesión es la que está compuesta pues por la luxación de la cúpula radial más una fractura ya sea pues como proximal o diafisaria pues del cúbito, que generalmente son, pues no son muy comunes, corresponden a menos del 1% de todas las fracturas del antebrazo, más comúnmente entre los 4 y 10 años, pero se vuelven muy significativas porque son lesiones que tienen un alto subdiagnóstico, lo que se va a traducir en estos pacientes en unas secuelas muy importantes funcionales a largo plazo. En cuanto a la clasificación pues, de estas luxofracturas, siempre va a ser determinada por la dirección de la luxación del radio, que va a ser generalmente en el mismo sentido de la, por así decirlo, pues como de la deformidad mayor pues de la fractura de la ulna. Entonces tenemos que las lesiones tipo 1 son las lesiones que son luxaciones anteriores, van a ser las más comunes, corresponden al 70-75% de estas lesiones, y existen tres teorías con respecto al mecanismo de trauma. Una dice pues que es un trauma directo en la región posterior de la ulna, que lo fractura y esto pues lleva a que se luxe el radio. La otra dice que es una hiperpronación en la cual haciendo pues el movimiento pues de la pronación, la luxación, pues el radio se luxa y se produce pues una fractura pues propiamente de la ulna por la transmisión de todas las cargas directamente sobre este hueso. Y la otra lesión es una hiperextensión en la cual el bíceps luxa el radio y esto lleva a que la ulna soporte pues como toda la carga y derive pues en una fractura. En la tipo 2 tenemos las luxaciones posteriores, este tipo de lesiones es más común en los adultos y usualmente se produce cuando el paciente tiene, pues sufre el trauma con un codo que está aproximadamente a 60 grados de flexión y tiene una fuerza pues que se transmite sobre el eje pues como longitudinal del brazo que deriva pues en la fractura. La tipo 3, que es la del primer caso, que es una luxación lateral, es la segunda lesión más común en los niños, pues recordemos que la primera era la tipo 1, que era la anterior, y usualmente se produce por un trauma en hiperextensión con un estrés en varo del codo que lleva pues a la luxación lateral del mismo. Y las tipo 4, que serían luxaciones anteriores que están asociadas además a fracturas pues, del radio diaficiario, que generalmente se producen por traumas en hiperpronación. Entonces tenemos lesiones equivalentes a las tipo 1, se han descrito pues luxaciones anteriores del radio, luxofracturas pues del radio en el cuello pues o en la cabeza, luxaciones únicamente pues del cuello o de la cabeza del radio o luxaciones segmentarias de la o fracturas segmentarias de la ulna con luxación del radio, todas obviamente anteriores porque son equivalentes a la tipo 1, listo. Cuando hacemos la evaluación clínica de estos pacientes, obviamente pues además del dolor que va a tener el paciente, es muy importante evaluarle arcos de movimiento, ver qué deformidades tiene y lo más importante que está en la derecha de la diapositiva, evaluar el interóseo posterior. Recordemos pues que el interóseo posterior está inervando el extensor del hallux y el extensor común de los dedos, entonces lo más importante en estos pacientes cuando los vamos a evaluar es que extienda metacarpofalángica y que pueda hacer la extensión del pulgar. Listo, no es solamente poner en el examen físico neurovascular distal normal, porque muchas de estas lesiones pueden pasar desapercibidas cuando no sabemos qué tenemos que ir a buscar propiamente en estos pacientes. Lo siguiente y es la radiología y quizás es lo que más claro le tiene que quedar a los internos y obviamente pues a nosotros los residentes es la evaluación radiológica. Recordemos como dijimos pues al inicio de la presentación y como lo recalcó Cristian, la relación pues entre la cabeza del radio y el capitellum, en cualquiera de la posición en que esté el codo, siempre tiene que cortarla por el centro. Entonces es muy importante que siempre que evaluemos estas radiografías tracemos esta línea para estar seguros, porque una pequeña desviación nos va a hablar de una subluxación y esto es inaceptable pues en términos de tratamiento pues en estos pacientes. Y lo otro, que fue lo último pues que nos dijo el profe Estrada, es que muchos de estos pacientes no tienen lesiones en leño, pues no tienen fracturas completas, sino que tienen lesiones en leño verde o deformidades plásticas de la ulna,
que van a llevar a que no podamos realizar una buena luxación pues, de la cabeza radial, y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hay que diagnosticarlo, principalmente las deformidades plásticas. Entonces, para hacer esto, entonces lo que tenemos que tener claro es que siempre que tracemos una línea por el borde de la ulna, tiene que ser pues una línea recta, la ulna tiene que estar sobre esa línea recta como se ve pues en la imagen superior. Si de pronto trazamos la línea y la ulna no está en total contacto pues como con esa línea, por así decirlo, tenemos que pensar que tenemos una deformidad plástica y que este paciente requiere pues como mayor atención y como ciertas particularidades a la hora del tratamiento. En cuanto al tratamiento propiamente, entonces hay que tener claro que tenemos tres objetivos que son fundamentales. Uno es que tenemos que lograr que se tenga una reducción anatómica del radio y que esa reducción se mantenga. Lo siguiente es que tenemos que lograr una corrección anatómica de la deformidad de la ulna, porque cuando la ulna no está en una buena posición, no va a permitir que se logre una buena reducción, y si logramos una reducción de la cabeza, esta deformidad de la ulna va a hacer que en un largo plazo esa reducción no se mantenga y sea inestable, pues por así decirlo. Y lo siguiente es que tenemos que evaluar cuál es la estabilidad de la fractura, y con esto, así como nos explicó el profesor Uribe, definir cuál sería pues el manejo pues de esta fractura. Entonces, así, a grandes rasgos tenemos que un paciente con un monteje agudo que presente una deformidad plástica de la ulna o una fractura en leño verde se podría considerar hacer un manejo netamente ortopédico con reducción y yesos. A diferencia de un paciente que presente una fractura con un trazo completo, ya sea transverso, oblicuo, o una fractura con un cierto grado de conminución, que generalmente va a requerir manejo quirúrgico para lograr los objetivos que antes habíamos dicho. Entonces, en cuanto al tratamiento ortopédico, cuando uno revisa la literatura pues, sobre los Montegia, cada tipo de luxación tiene su particularidad a la hora de hacer la reducción. En términos generales, las que son vado 1, 3 y 4 van a necesitar maniobras muy similares, que es hacer una hiperextensión, flejar el codo para lograr como propiamente la reducción de la cabeza y dejar el antebrazo generalmente en supinación. En algunos textos dicen que no es una supinación completa, sino como ahí como entre neutro y supino. Y generalmente el codo va a terminar en una flexión entre 90, en algunos textos los llevan hasta 110 o incluso 120 grados, pero las que son vado 2, que hay que tenerlo claro que son generalmente en adultos, como les dije, la maniobra de reducción generalmente siempre va a ser en una hiperextensión, se lleva la cabeza, pues, pues se reduce la cabeza y se deja inmovilizados en extensión. Entonces hay que tenerlo claro para no ir a hacer pues como una maniobra inadecuada en este tipo de pacientes. Muy importante cuando se hace manejo ortopédico, obviamente sabemos pues que después de cada maniobra de reducción siempre vamos a necesitar una radiografía de control, pero en estos pacientes es de vital importancia que durante las 3 primeras semanas se tenga un control radiológico para garantizar que se está manteniendo la relación articular radiocapitelar y que la fractura pues está estable, en buena posición, que no nos va a derivar en una reducción, pues en una luxación secundaria de la cabeza. Después de que pasan estas 3 semanas, ya tenemos un callo que nos va a garantizar como la estabilidad pues, de esa fractura, entonces ya no vamos a tener que ser tan estrictos con los controles radiológicos, sino que simplemente a las 6 semanas se le puede retirar la inmovilización. En cuanto al manejo quirúrgico, cuando uno revisa pues, la literatura, ellos así a grandes rasgos sugieren que los que sean pacientes con fracturas de la ulna de trazos transversos o que sean oblicuos cortos, podría considerarse el manejo con clavos flexibles, a diferencia de los pacientes que tengan fracturas oblicuas largas o fracturas con conminución, que van a requerir métodos de estabilidad, por así decirlo, más, pues como más estables, como serían las placas, como el paciente pues que les mostramos. Y estos pacientes también van a requerir la inmovilización durante 6 semanas. Eh, si hablamos pues de luxofracturas pues ya de montejas inveteradas, eso podría ser un seminario completo, pero solamente vamos a seguir como cosas a grandes rasgos. Lo más importante, eso va a derivar, como les dije, en secuelas en los pacientes, van a tener pérdidas de la flexión, restricciones para la pronosupinación, deformidades pues a nivel del codo del antebrazo y van a largo plazo a ser codos dolorosos. Muy importante para sospecharlo, obviamente son pacientes que tienen el antecedente del trauma, a diferencia de los pacientes que sean congénitos que
pues toda la vida han sido así y no tienen como ese antecedente. Y tenemos que tener claro que los montejes inveterados van a ser pacientes que van a requerir manejo quirúrgico y obviamente pues la intervención va a definir de acuerdo, pues va a estar definida por la deformidad que tengamos. Vamos a requerir osteotomías. Recientemente hay varios artículos que debaten la necesidad o no de reconstruir siempre el ligamento anular y en algunos casos cuando ya la lesión es muy crónica, tenemos deformidades muy severas con cambios ya, por así decirlo, artrósicos en el codo. Han habido pues algunas revisiones en la literatura que hablan incluso de la resección pues de la cabeza de la ulna, del radio, pero como les dije, eso ya va a ser dependiendo pues del caso al cual nos enfrentemos. Y por último tenemos pues la luxación congénita del radio, que tenemos que tener claro que generalmente son patologías bilaterales. 70% de los pacientes van a tener luxaciones posteriores y son pacientes que se diagnostican pues ya más grandes, pues casi adolescentes, porque son pacientes que a medida pues que avanzan en edad, se nota que el paciente no utiliza muy bien la extremidad, está limitado para la flexoextensión, usualmente se palpa pues la prominencia de la cúpula radial y hay que tener estas tres cosas que tenemos a la derecha de la diapositiva claras, que son los signos que nos van a hablar de que es un paciente que es una luxación congénita y no un monteje inveterado, pues que tenemos un capitelum hipoplásico, una cúpula radial convexa, por lo que nos decía el profe Estrada. Como ellos nunca han estado pues en contacto uno frente al otro, pues la cúpula radial no tiene el estímulo para ser cóncava y el capitelum pues no se va a desarrollar porque nunca ha tenido pues el estímulo de la cúpula propiamente. Y usualmente son radios que van a ser más cortos y van a estar como curvos por la posición anatómica en la que se van a encontrar. Entonces esa es la revisión que les tenía para hoy. No sé si el